Continuamos en Francamente y esta mañana les estamos presentando una entrevista con Carlos Lara Martínez. Él es fundador y coordinador de la carrera de Antropología de la Universidad de El Salvador. Estamos abordando el tema de la identidad salvadoreña y yo le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo está afectando también o cómo incide el hecho de que en nuestro país tenga un flujo migratorio tan alto hacia Estados Unidos? Una tercera parte de la población se dice se encuentra en ese país. ¿Cómo eso también ha incidido en la construcción de identidad? Claro, el fenómeno de la migración es un fenómeno sumamente importante, ¿verdad? Se está migrando pues prácticamente desde los años 70, hay un fuerte flujo de migración. Por supuesto la migración viene desde antes, pero digamos en los años 70 hay un nuevo tipo de migración que tiene que ver con la violencia política en primer lugar, con las condiciones socioeconómicas, luego cesa la violencia política pero continúa la violencia social y también la situación socioeconómica. Hay una búsqueda por mejorar las condiciones de vida por parte de los salvadoreños y en ese sentido migran hacia los Estados Unidos, principalmente Canadá también es otro de los países importantes, ¿verdad? Europa, inclusive también algunos, Italia en particular también hay migración salvadoreña. Hablamos de una migración de carácter transnacional. ¿Qué quiere decir una migración de carácter transnacional? Trans es atravesar, transnacional es que atraviesa las naciones. Y entonces los migrantes, lo que sucede es de que migran hacia los Estados Unidos, pero no cortan lazos con sus lugares de origen, ¿verdad? Entonces hay un flujo económico y también cultural entre la población de origen y los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Por eso hablamos, y estos migrantes crean, digamos, una cultura puente entre su lugar de origen, la cultura predominante en su lugar de origen y la cultura de los salvadoreños, digamos, del lugar donde llegan los salvadoreños. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una migración y de una cultura de carácter transnacional. ¿Y cómo se es evidente, digamos, el intercambio también de patrones culturales distintos? Usted hablaba de un puente de dos culturas. ¿Cómo se ve evidente eso acá en el país? Bueno, es evidente a nivel de valores, a nivel de concepciones, a nivel de visión de mundo y a nivel de integración de las culturas. Eso es importante, ¿verdad? No es de que una cultura sustituya a la otra, sino que se van incorporando nuevos elementos de estilos de música, de formas de vestimenta, de concepciones sobre la ciudad, concepciones sobre el lugar de origen que tiene que ver, impacta, digamos, en el desarrollo cultural de los lugares en donde hay flujo migratorio importante. Digo de que no se sustituye porque hay también una idea falsa, la idea de que hay migración, luego entonces la gente ya no quiere trabajar, ¿no? Eso tampoco no es tan cierto. Yo he estado, le puedo poner dos ejemplos, el caso de Cacaopera, por ejemplo, he hecho investigación entre la población indígena de Cacaopera y el caso también de Guarjila y San Antonio de los Ranchos, he hecho investigación en esos lugares, en Chalatenango, en donde hay fuertes procesos de migración. En ambos casos, la gente está produciendo sus milpas, pero está combinando la milpa con la remesa. Es decir, esta combinación de milpa y remesa es lo que está logrando la supervivencia de la gente. Y en general, mucha el campesino, que en realidad es semicampesino aquí en El Salvador, y de hogares también en las áreas urbanas, lo que están haciendo es combinando diferentes fuentes de ingreso. La remesa no viene a sustituir una fuente de ingresos, sino que más bien se integra en otra diversidad de fuentes de ingresos y es lo que garantiza la supervivencia de la gente. Ahora, hay un aspecto importante con el tema de la migración y es el tema de la integración de la familia misma, digamos. ¿Cómo también está afectando en la concepción de la familia? Porque por ahí se piensan en familias en que está compuesto por madre e hijos, dado que el padre está ahora fuera del país y es quien envía la remesa, o viceversa, es decir, el padre se queda acá y la madre tiene que ir a trabajar fuera. ¿Eso también ha influenciado de alguna manera en la concepción en la que hoy por hoy se concibe la identidad de familia en el país? Sí, efectivamente hay un impacto en la estructura de la familia. Acuérdese que nosotros en realidad, y yo lo digo un poco en otro trabajo que tengo, que es sobre el cantón Joya de Serén, es una población semicampesina también en Joya de Serén. En realidad la unidad es el grupo doméstico.
Sí. La unidad es el grupo doméstico. El grupo doméstico es todos los que habitan bajo un mismo techo. Y dentro del grupo doméstico hay diferentes tipos de familia. Está la familia nuclear, la familia ampliada, y estas se van, hay lo que llamamos el ciclo de desarrollo del grupo doméstico, es decir, se van sucediendo familia nuclear y familia ampliada, ¿verdad? Los migrantes cuando se van no cortan lazos, como hemos dicho, con el grupo familiar, siguen manteniendo esta relación con el grupo familiar, pero definitivamente que deja al grupo familiar fragmentado, ¿no? Esto hace que el grupo familiar muchas veces tenga que buscar algunas estrategias, por ejemplo, de asociación con otras familias fragmentadas para constituir la familia ampliada y de esta manera irse recomponiendo. Hay un estudio muy interesante en el caso de Polorós, ¿verdad? Allí en el norte de la Unión, ¿verdad? Que está Polorós. Allí la migración es básicamente masculina, no es en todos los casos, en otros casos es femenina, pero en este caso es masculina. Y entonces esta persona se casa con una mujer, ¿verdad? Todos sabemos de que aquí en El Salvador básicamente el hombre lleva a la mujer a vivir en la comunidad del padre, ¿verdad? O sea que estamos hablando de una familia de carácter viri patri local, ¿verdad? Entonces, ellas llevan a la mujer a vivir a la comunidad del padre, ya sea que en la misma tierra del padre o en lugares aledaños, hace 1 o 2 hijos y luego migra hacia los Estados Unidos, pero la mujer queda bajo la vigilancia de la familia del esposo, ¿verdad? Entonces, en realidad, se está reproduciendo pues una dominación de género a través de un proceso de migración transnacional. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir es que a veces pensamos la migración transnacional o pensamos la globalización como fenómeno de transformación. Sí. Y sí, es un fenómeno de transformación, pero también es un fenómeno que reproduce patrones tradicionales. Entonces, tenemos que pensar un poco en esta dialéctica de cambio y continuidad sociocultural. Es decir, son procesos que cambian, que transforman, pero también son procesos que pueden reproducir patrones tradicionales. ¿Y de qué patrones tradicionales hablamos específicamente? En este caso, la supremacía del hombre sobre la mujer. Claro. Es decir, no estamos hablando de una familia de carácter horizontal, claro, que en donde el hombre y la mujer tengan una posición, digamos, más o menos igualitaria a nivel del poder social, sino que más bien se está reproduciendo esta supremacía del hombre sobre la mujer. ¿A través de qué? A través de la vigilancia que la mujer tiene de la familia del esposo, ¿verdad? Y por supuesto que eso no es solo una vigilancia, también la mujer presta servicios a la familia del esposo, claro, ¿verdad? Los padres en particular del esposo. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de que estamos reproduciendo la supremacía del hombre sobre la mujer. Ahora, pero dentro de la cultura ya salvadoreña, o más bien en la identidad salvadoreña, ¿no se piensa que es en aspectos muy generales una sociedad machista? ¿Se ha hablado de eso? Claro que sí, claro que sí. Es una sociedad en la cual la supremacía del hombre sobre la mujer está totalmente posicionada. Yo lo he podido ver, le puse el ejemplo de Polorós, pero también le puedo poner el ejemplo en Joya de Serén, igualmente, ¿verdad? Como me dijo una informante, mire, me dice, es que aquí discutimos y todo, pero al final es la decisión del hombre, ¿verdad? Es el hombre de la casa el que decide en último término, ¿verdad? O sea, sí se permite pues la discusión, pero al final es el hombre de la casa el que está decidiendo. Ahora, acá hay algo que también me gustaría que usted pueda analizar, y es que estos patrones se reproducen tanto en las familias a partir de un fenómeno de transnacionalización, pero también se reproducen en los mismos sistemas, por ejemplo, educativos, en los medios de comunicación. Es decir, son medios que también reproducen pautas y comportamientos orientados a una sociedad machista. ¿Usted cómo lo ve? Y también en la política, también en las posiciones políticas, en las empresas, es decir, por supuesto que hay participación de la mujer, por supuesto que es importante, pero proporcionalmente sigue siendo el hombre el que lleva la iniciativa en una serie de actividades, tanto económicas, políticas, etcétera, ¿no? Tengo que invitarlo. Estamos lejos todavía de una igualdad entre el hombre y la mujer. Tengo que ir a un nuevo corte y al volver me gustaría que nos hable del rol que tiene que cumplir o que cumple más bien la educación y también los medios de comunicación como formadores de opinión y bueno, también dentro de la formación de identidad. Vamos a un nuevo corte y enseguida seguimos en Francamente.